Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes al embajador. Primero un comentario. Nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que el presidente ha elegido muy bien el perfil de embajador en Estados Unidos. Me parece que es un tiempo donde se requiere mucha gestión. Y en general, Estados Unidos y Argentina son dos países que tienen intereses muy distintos a escalas muy distintas. Estados Unidos tiene intereses globales y Argentina, lo sumo, tiene intereses regionales. No es fácil entrar en la agenda de Estados Unidos. En el momento en que se genera la posibilidad o se llama la atención de la agenda de Estados Unidos, creo que se abre una puerta muy significativa y eso después requiere mucha gestión, así que primero desearle el mejor de los éxitos. Tengo algunas preguntas puntuales. La primera es si se reunió con el presidente desde que fue designado embajador. Si tuvo una vinculación personal con el presidente. ¿Y no, presidente americano? No, el presidente argentino. Sí. Presidente americano. Sí, me recuerdo, presidente. Perfecto. Digo esto porque como hay una vinculación personal entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Argentina, me parece muy importante que el embajador también tenga una vinculación directa, amén de tener la vinculación vía el canciller. Porque me parece que hay otros grados de libertad. Mencionaste, perdón por tutear, pero nos conocemos hace mucho tiempo, mencionaste obviamente la importancia de la inversión extranjera directa de Estados Unidos en la Argentina, que es la mayor de todo el resto de los países y casi en cualquier década, menos la década del 90 con las privatizaciones y el ingreso de capitales españoles, y también el volumen del comercio bilateral. Pero también mencionaste que cada estado de Estados Unidos debería ser un mercado. ¿Sí? Y debería ser un mercado para expandir nuestras exportaciones. El volumen de exportaciones de Argentina a Estados Unidos, por más que ha crecido, es todavía muy pequeño con respecto a lo que podría ser. Entonces te quería preguntar primero lo siguiente. ¿Qué cuestiones detectás vos que son, o has detectado con el equipo en Cancillería o en la propia Embajada, que son restricciones para expandir eso? Algunas son propias de Estados Unidos y hay muchas. Estados Unidos es un país bastante más proteccionista de lo que parece. Y ahora está entrando una etapa adicional de proteccionismo. Pero otras son de lógica de funcionamiento del Estado argentino y muchas veces de dificultades del entorno argentino para exportar. Es difícil encontrar empresas distribuidoras en Estados Unidos que se interesen por la escala a veces de los productos argentinos. Doy como ejemplos de este tipo. Entonces, si has hecho un trabajo de este tipo. Lo segundo es no sé si llamarlo una recomendación, pero vos lo conoces muy bien el país de tu destino. Es un país federal. Muchas veces es inclusive mucho más importante el trabajo para expandir mercados donde Argentina ya está exportando a otros países y no tiene la suficiente representación en las importaciones de Estados Unidos de esos mismos mercados. Hay un enorme trabajo, más allá de abrir nuevos mercados que por ahí hoy tienen trabas de algún tipo y color. Pero mencionaste dos cosas y quería referirme a esas dos cosas. Mencionaste el TIFA. El TIFA es un acuerdo que se firmó en el 2016. Tiene reuniones con periodicidad muy laxa, ¿no? Yo creo que hubo una el año pasado, no sé si este año ya está programado otro encuentro por el TIFA. En general le falta concreción al TIFA. Yo quiero saber si la reunión del año 2025 está programada. ¿Cuál es el humor que vos has visto en las reuniones que comentaste? No solamente por cómo hacer del TIFA algo más concreto, sino también por el reciente aumento de aranceles de Trump. ¿Qué predisposición ves vos a una conversación real donde Argentina, amén de que ya tiene vedados un montón de mercados en Estados Unidos, puedo remitirme a lo que costó que volviera la carne o los limones y los cítricos que todavía algunas provincias están tratando de que entren? Pero hay restricciones de todo tipo y color muchas veces. ¿Qué predisposición ves no solamente para ampliar eso, sino también para que Argentina no sea tan impactado por el tema arancelario? La segunda o la otra pregunta en este mismo sentido, porque creo que es muy importante que Argentina, para librarse definitivamente de la restricción externa, sea capaz de exportar más. La segunda es si vos has visto predisposición a utilizar en Estados Unidos el Sistema General de Preferencias con Argentina, porque uno de los condimentos que tiene el Sistema General de Preferencias es que uno tiene que ser
una nación menos avanzada o un país en desarrollo, y en general esa es una métrica que dan los organismos multilaterales con respecto al PBI. Y si has visto alguna flexibilidad en tus conversaciones, ya sea las propias tuyas o las que has participado en las conversaciones en las que has participado con el canciller, si has visto flexibilidad de Estados Unidos, ahora que parece que muchas cosas son más flexibles en Estados Unidos que la letra de muchas instituciones que tienen mucho tiempo, si este nivel de discrecionalidad lo ves aplicable a la Argentina. Insisto, tanto en las nuevas medidas como en el SGP, como en el interés real que existe en el marco del TIFA, que siempre es algo mucho más protocolar que le cuesta llegar a buen puerto. Gracias. Y nuevamente, el mejor de los éxitos y a disposición cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias, senador Lustó, y te voy a tutear también, porque contestaste vos a mí. Muchas gracias por las preguntas. Se nota que fuiste embajador en Estados Unidos y entendés algunos de los temas más importantes y el detalle de los temas más importantes. Escribí algunas, si falta algo, por favor, cuando termino me lo decís, pero de los temas que escribí. Bueno, muchas gracias por el comentario positivo sobre mi perfil como embajador. Y con respecto a la pregunta sobre si tuve reuniones con el presidente, sí, el día antes de viajar, para ser bien específico, el día antes de viajar, el presidente me invitó a comer a Olivos y fue una reunión 1 a 1 y duró varias horas. Y para mí fue una demostración muy clara de la importancia que él asigna a esta relación y a esta embajada. Fue en Olivos la comida. ¿Qué humor vi yo en las reuniones, que fueron 3 tipos de reuniones con los equipos del Departamento de Estado, del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio y lo que se llama el USTR, el representante de comercio? Lo que yo vi y me llamó mucho la atención es el interés, o sea, la actitud proactiva de tratar de acercarse a Argentina. Me parece que eso no es usual. Me parece que normalmente es Argentina quien quiere acercarse y históricamente Estados Unidos el que frena. Y yo sentí una relación donde de los dos lados hay una empatía real, no solamente a nivel de los presidentes, sino a nivel de los equipos de trabajo, de querer acercarse. Siempre hacen comentarios positivos, nos consideran amigos, y el USTR, el embajador Jameson Greer, por ejemplo, sacó un video la semana pasada donde hablaba de 4 países en los que él consideraba que se estaba avanzando más rápido, y menciona Argentina, Israel, la India y Vietnam. Yo no me acuerdo nunca que Argentina haya estado en un grupo chiquitito de cercanía especial con Estados Unidos. Creo que es algo sin precedentes. Con respecto al TIFA, ¿por qué es importante? Sí, el TIFA se firma en 2016. Y no diría por qué hoy vamos a estar hablando del TIFA si se firmó en ese momento. Bueno, pues tiene algunas características que lo vuelve muy efectivo para la conversación actual sobre un posible tratado de comercio. Primero, no necesita aprobación parlamentaria, ni del Parlamento argentino ni del Parlamento americano. Eso hace que el proceso de punta a punta sea mucho más controlable y predecible, que es una parte muy importante de las negociaciones de este tipo de tratados, que si no pueden durar muchos años, digamos, si es que uno no lo gestiona con un horizonte controlado. En segundo lugar, el Mercosur, como todos sabemos, tiene restricciones, tiene un arancel externo común y tiene limitaciones a lo que se puede hacer por fuera del Mercosur, pero como se negoció la semana pasada en la reunión de cancilleres acá en Argentina, una excepción de 50 posiciones arancelarias que pueden negociarse independientemente del Mercosur. Eso se suma a las anteriores posiciones arancelarias que ya figuraban como excepciones, y eso podría entrar dentro del TIFA y hacer posible una conversación que involucre una parte muy relevante del comercio total de Argentina. Entonces, el hecho de poder conjugar esa excepción del Mercosur con el TIFA también es muy importante.
Después hay otra característica muy relevante. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, de la que Argentina es parte, tiene algunas restricciones por tener una cláusula de nación más favorecida a las negociaciones de aranceles especiales entre un país y otro, porque podría tener que generalizarse. Sin embargo, la OMC tiene una excepción a la cláusula de nación más favorecida y otra vez el TIFA encuadra dentro de esa excepción. Porque en la medida que haya un tratado comercial entre dos partes y que los beneficios sean recíprocos, esta limitación de la cláusula de nación más favorecida de la OMC no aplica. Entonces, tanto por la flexibilidad, por el tema de la OMC y por el hecho de no necesitar aprobación parlamentaria de ninguno de los dos países, creo que es una herramienta potencialmente muy atractiva. No tiene fecha todavía, pero de los dos lados se está hablando de usarlo como una herramienta de acercamiento y yo me imagino que tendremos novedades en las próximas semanas, pero no depende de mí. Con respecto al sistema general de preferencias, como dijiste, este sistema, si no me equivoco, arranca en 1970 y algo, 74, 76, tiene muchos años, y fue imaginado como una manera de favorecer países con productos brutos muy bajos, países calificados como subdesarrollados o en desarrollo. En ese momento eran más de 100 países, o sea, cuando arranca el sistema general, por eso se llamaba generalizado, porque casi todo, o sea, una gran parte de los países. Con el paso del tiempo, si no me equivoco, hoy ese número es mucho más chico, son como 20 y pico países, 27 creo que son. Y de ese número, y me parece que, no estoy seguro de esto, pero creo que Tailandia es el que lo lidera, pero me parece que Argentina tiene una especie de liderazgo informal en el grupo. El problema es que al entrar en una negociación del sistema general de preferencias, se generaliza. Entonces, tendríamos que conseguir algo para Argentina que inmediatamente aplique a los otros países. Y eso es un problema, porque es generalizado. Entonces, ponerse de acuerdo entre todos sobre cuáles son las preferencias creo que es un desafío. Pero no soy experto en el tema y podría, por supuesto, si quisieras una respuesta más profunda, hablar con el equipo y contestarte en otro momento. Pero sé que en este momento no hay, por lo menos en el horizonte, un avance esperado, concreto, aunque nos encantaría que lo hubiera, y por supuesto lo voy a estudiar cuando esté allá tranquilamente y ojalá podamos avanzar, pero no veo un avance inmediato de este tema. No sé si quedó algo para... Sí. Una pregunta adicional sobre lo que acabas de decir y después una reflexión. Quiero entender bien lo que estabas diciendo acerca del TIFA, las posiciones que fueron excluidas del Mercosur y la posibilidad de utilizar el TIFA para entrar en algún tipo de acuerdo comercial sin pasar por el Congreso. Quisiera un poquito más de precisión sobre eso. Sí, bueno, lo que sé es lo que me han dicho y es lo que dije, que una de las características del TIFA es que no requiere de aprobación parlamentaria ni en Argentina ni en Estados Unidos. Y eso simplifica la negociación del acuerdo porque no supone todas las complicaciones que suponen los otros procesos. Con respecto a... ¿Cuál era el...? Perdón, Es un acuerdo marco. Exacto, es un acuerdo marco. Es un acuerdo marco sí, para iniciar conversaciones. Para inversiones una y regularidad. Sí. ¿Una iniciativa para transformar eso en una iniciativa de índole comercial? Bueno, es un acuerdo marco de comercio de inversiones. Uno puede dentro de ese marco negociar, por supuesto lo que se negocie dentro de ese marco termina aplicado en un acuerdo específico. Por ejemplo, si fuera una reducción de los aranceles universales, llamados también básicos, del 10% de Estados Unidos, por supuesto tendría que afectar... O sea que el mecanismo que están pensando para utilizar la reciprocidad que Trump acaba de decretar en Estados Unidos con respecto al tema arancelario es utilizar el marco del TIFA. Para las conversaciones, para empezar las conversaciones, sí. Okay. Y un comentario final, no sé si llamarlo sugerencia. Estados Unidos tiene un sistema.
la sugerencia es la siguiente. A mí me parece muy importante que todo funcionario que pase a hacer cualquier tipo de, no importa si es funcionario, diputado, cualquier funcionario, pase por la embajada siempre, antes de hacer su gira por los distintos organismos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace converger todo tipo de presión sobre la cabeza de los poderes ejecutivos del resto de los países. Entonces viene un representante de una empresa y dice lo que necesita decir en tal tema. Después viene el representante del Tesoro y te dice lo mismo. Viene un diputado y te dice lo mismo. Viene un senador y te dice lo mismo. Viene el representante del Departamento de Estado y te dice lo mismo. Y todos nuestros países converge en la presión en la cabeza del Ejecutivo. Cuando nosotros vamos a hacer lo mismo a Estados Unidos, cada uno va y dice algo distinto. Entonces, los vectores de presión no convergen y tienen menos efecto, y además ellos tienen, por ahí ahora un poquito menos, y esto es una ventaja que puede llegar a tener, tienen lo que ellos denominan el entre agencias. Vos vas y haces presión, haces lobby en un departamento, el Departamento de Estado, después tenés que ir al de Tesoro, después tenés que ir al de Comercio, y después tenés que ir al Consejo de Seguridad Nacional, y después tenés que ir a diputados, y después tenés que ir a senadores. Entonces, la presión de ellos, toda converge en un punto donde acciona, la presión nuestra se disemina o se difunde y ellos te la difunden aún más. Entonces me parece que ahora hay una oportunidad para ejercer presión de otra manera, pero también quiere decir que desde nuestro lado hay que usar esa presión como corresponde, hay que hacer converger todo en el punto nodal que me parece que es la embajada. Así que solamente un consejo en este entorno nuevo y ojalá, insisto, tengas una gestión muy exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, sí. Muchas gracias y estás invitado a volver cuando quieras, por supuesto. Ojalá pronto. Gracias. Senadora Ávila. Buenas tardes. Gracias.